Bien, muy buenas tardes, señoras y señores. Les damos una cordial bienvenida a esta rueda de prensa que ofrece el señor gobernador del Banco Central, licenciado Héctor Valdés Albizu, para dar a conocer los resultados preliminares del comportamiento económico en el trimestre enero-marzo de 2015, así como las perspectivas y proyecciones para el presente año. Acompañan al señor gobernador en esta rueda de prensa la señora vicegobernadora Clarixa de la Rocha de Torres, el señor gerente Ervin Novas, el señor subgerente general Fran Montaño, el señor subgerente de políticas monetaria, cambiaria y financiera Joel Tejeda, la asesora económica de la gobernación Olga Díaz y el asesor ejecutivo de la gobernación Ricardo Rojas, igualmente la asesora Rosana Ruiz. Asimismo, los directores Julio Andújar, de Programación Monetaria, Ramón González, de Cuentas Nacionales, Rafael Capellán, de Internacional, Ramón Rosario, de Regulación y Estabilidad Financiera, y Carolina Ramos, de Tesorería, así como la consultora económica Elina Rosario. Agradecemos la presencia de demás funcionarios de nuestra institución y saludamos la presencia de los líderes de opinión y comunicadores que tienen a bien acompañarnos en esta actividad. Aprovechamos para invitarles cordialmente a seguirnos por las redes sociales de nuestra institución, Twitter, Facebook y Livestream, con la identificación Banco Central RD. Informamos que tanto la nota como los gráficos que se mostrarán en esta rueda de prensa estarán disponibles en nuestra página web www.bancentral.gov.do inmediatamente finalice esta actividad. A continuación, escucharemos las palabras del señor gobernador del Banco Central, licenciado Héctor Valdés Albizu. Buenos días a todos. Como es costumbre, muchos de ustedes lo conocen, al finalizar cada trimestre, las autoridades monetarias informan a los agentes económicos y al público en general a través de los medios de comunicación, radiales, escritos, televisivos, de los principales resultados preliminares del comportamiento de la economía dominicana. En este caso, y en esta mañana, correspondiente al primer trimestre del año 2015, quisiera, antes de iniciar, darles las gracias por la presencia de cada uno de ustedes en esta rueda de prensa, que espero sea debidamente ponderada en términos de los resultados que arrojan los principales parámetros económicos de nuestra economía. En primer lugar, debo informarles, amigos presentes, que la economía dominicana registró un crecimiento preliminar, siempre le llamamos por si se presenta algún tipo de información adicional, durante enero-marzo de 6,5%. Con respecto a igual trimestre del pasado año, 2014, que había sido de 8,1%. Las principales actividades que lideraron este resultado son, en los primeros meses, fueron construcción, 14,9%, comercio, 10,6%, intermediación financiera, 7,4%, transporte y almacenamiento, 6,2%, enseñanza, 9,4%, agropecuario, 5,8%,
Manufactura local, 5,5%, hoteles, bares y restaurantes, en términos de valor agregado, 4,9%, entre otras actividades que explican el 76% del crecimiento del 6,5% alcanzado en el periodo. Debo informarles que la República Dominicana, con estos resultados del primer trimestre, continúa siendo la economía líder en términos de desempeño económico en la región latinoamericana en este trimestre, superando el crecimiento estimado mediante el indicador de la actividad económica de los primeros meses del año 2015 de Panamá, que nos reportaron 5,1%, Guatemala 4,4%, Honduras 3,4%, Nicaragua 2,8%, Chile 2,4%, México 2,3%, Costa Rica 2,1%, Perú 1,7%, Ecuador 1%, Argentina 0,7%, El Salvador menos 0,1%, o sea que decreció, y Brasil también con un decrecimiento de menos 2,5%. Entre otros países latinoamericanos, escogimos esta muestra que es bastante significativa y que se encuadra, se enmarca dentro de lo que ha planteado CEPAL para el crecimiento esperado de este año de América Latina, que andará en torno al 2%. Es decir, que la República Dominicana vuelve o comienza por un sendero bastante firme de crecimiento, lo cual se puede verificar con el resultado obtenido de 6,5%. Es bueno señalar que el comportamiento observado en el primer trimestre va en consonancia con el comportamiento exhibido por la cartera de préstamos de todo el sistema financiero. En este sentido, el crédito canalizado al sector privado, en términos interanual, registró a marzo 16,6% de crecimiento. En términos interanual son 12 meses, para poderlo comparar con el PIB nominal. Destacándose lo destinado a la producción, 14,6%, de los cuales sobresalen el incremento en los recursos concedidos a la construcción, 68,2%, electricidad, gas y agua, 11,1%, comercio, 10,6%, microempresas, 28,5% y manufactura, 5,4% de crecimiento de los préstamos otorgados. Es decir, que del 16,6% fue en esa forma principalmente canalizado. En el caso de la construcción, como todos ustedes conocen, la actividad de mayor incidencia en el crecimiento de este trimestre influyó positivamente la inversión privada en proyectos habitacionales y obras no residenciales. Así, cabe destacar, mencionar, la ejecución de múltiples obras de infraestructura vial, de planteles escolares, estancias infantiles y la construcción y remodelación de hospitales por parte del gobierno central. De igual modo, se espera
que esta actividad continúe su dinamismo como resultado de la puesta en ejecución del proyecto de desarrollo de los proyectos residenciales, específicamente los de soluciones habitacionales y vivienda de bajo costo. Estos proyectos serán beneficiados con facilidades de financiamiento por parte de las entidades de intermediación financiera, tanto para apoyar los fideicomisos públicos privados y privados que se construyan al amparo de la Ley 189-11 sobre el desarrollo del mercado hipotecario y fideicomiso. Para tales fines, ustedes recordarán, la Junta Monetaria autorizó el uso de 10.000 millones del encaje legal de los bancos múltiples y las asociaciones de ahorro y préstamos, lo que permitirá canalizar préstamos interinos a los constructores a tasas de un 6% y a plazos de 2%, 2 años, y a plazos de 2 años. En una primera fase y posteriormente, en una segunda fase, a los adquirientes de las viviendas hasta 2,4 millones a tasa de 8% y a plazo de hasta 20 años. Resulta importante resaltar que el sector comercio se ha dinamizado al crecer 10,6% en enero-marzo y se espera que para el cierre de 2015 sea uno de los sectores de mayor incidencia en el crecimiento de la economía, como resultado de las menores tasas de interés del mercado y el crecimiento esperado del crédito en moneda nacional, fruto de las medidas de política monetaria que consistieron en una reducción acumulada de la tasa de política monetaria en 100 puntos básicos en marzo y abril del 2015. Es decir, amigos, que la economía dominicana, en síntesis, tuvo un crecimiento, yo lo calificaría de robusto en estos tiempos de globalización, donde toda América Latina está atravesando por una tendencia o un crecimiento muy poco significativo. 6,5 en el primer trimestre es mucho más que lo que nosotros habíamos previsto en términos del marco macroeconómico que fue diseñado por el equipo técnico del Ministerio de Economía, Finanzas y el Ministerio de Hacienda y el Banco Central. Generación de empleos. Según estimaciones preliminares realizadas a partir de la nueva encuesta nacional continua, y repito, nueva encuesta nacional continua de fuerza de trabajo, se generaron 109.300 nuevos empleos netos desde octubre hasta marzo. Desde octubre hasta marzo, cortado al mes de abril, que unido a los 235.600 empleos acumulados en los 2 años comprendidos entre octubre 12 del 2012 y octubre de 2014, totalizaron, para lo que va en curso, 344.900 nuevos puestos de trabajo generados durante los 30 meses transcurridos durante la presente gestión de gobierno, por lo que se espera que la meta de las autoridades gubernamentales de contribuir a generar 400.000 empleos formales en 4 años podría cumplirse con holgura. Esta cifra de generación de empleo incluye tanto ocupados en el sector formal como en el sector informal,
de los cuales aproximadamente el 85% de los nuevos puestos de trabajo corresponden al sector formal. Por otro lado, la inflación, que es el flagelo que más nos preocupa, flagelo económico que más preocupa en toda economía y sobre todo al Banco Central, que tiene como meta lo que le llaman metas de inflación, inflation targeting, y que además la Constitución señala que esa es una variable que está a cargo de el mantenerla controlada de las autoridades del Banco Central. Como ya se había dado a conocer en nota de prensa, en el primer trimestre del año, la inflación acumulada alcanzó 0,16%. En este sentido, tengo a bien informarle que en el mes de abril, el índice de precio al consumidor registró una variación de menos 0,25% respecto al mes de marzo, situando la inflación acumulada en los primeros 4 meses del año en menos 0,09%. Esta inflación resulta ser más baja o la más baja de América Latina de economías no dolarizadas. Es decir, El Salvador tiene una tasa de inflación más baja, pero El Salvador es una economía dolarizada. Mientras El Salvador tiene menos 0,30, nosotros tenemos una de menos 0,04. 0,09%. El IPC del mes de abril se explica principalmente por el comportamiento del grupo alimentos y bebidas no alcohólicas, el de mayor ponderación en la canasta de bienes y servicios, que registró una reducción por tercer mes consecutivo al arrojar una variación de menos 1% con respecto al mes de marzo, lo que es cónsono con el crecimiento de 5,8% exhibido en la actividad agropecuaria. En términos anualizados, la inflación medida desde abril 2014 hasta abril 2015 fue de menos 0,04%, considerablemente menor a la inflación interanual de 3,49% registrada al cierre de abril del año pasado. Estos resultados evidentemente apuntan a que la inflación concluirá el año por debajo del límite inferior de la meta establecida en el programa monetario para 2015, que es 4,0 más o menos 1%. En cuanto a la inflación subyacente anualizada de los últimos 12 meses, la misma se ubicó en 2,37%. Este indicador mide las presiones inflacionarias de origen monetario, aislando los efectos de los factores exógenos y permitiendo de esta forma extraer señales más claras para la conducción de la política monetaria. Es decir, que ese es otro buen resultado, que vamos a terminar este año por debajo del límite inferior de lo que era la meta del programa monetario en términos de objetivo de inflación. El sector monetario, en las reuniones de política monetaria de marzo y abril, el banco decidió, como ustedes recuerdan, porque fue publicado, reducir la tasa de política monetaria en 50 puntos básicos cada mes. Como resultado de estas medidas, la tasa de política se situó en 5,25%. Esta decisión de reducir la tasa de política monetaria en marzo y abril obedeció a que bajo el esquema de metas de inflación
siempre que las condiciones macroeconómicas internas y externas lo permitan y que la meta de inflación no esté en riesgo, el Banco Central puede estimular el crecimiento económico usando sus instrumentos de política monetaria. En ese sentido, la baja de tasas se adoptó en un momento en que el pronóstico de inflación mostraba que este indicador se mantendría todo el año muy por debajo del límite inferior de la meta de 4,0%, más o menos 1%, contemplada en el programa monetario. Adicionalmente, la tendencia al alza que presentaban las tasas de interés reales podrían afectar la dinámica futura de crecimiento económico, tomando en cuenta que los préstamos al sector privado de moneda nacional mostraban indicios de desaceleración. Evidentemente, esta decisión de política monetaria que impactará favorablemente a las actividades productivas a través de las tasas de interés más bajas, lo cual se podría traducir en un mayor crecimiento económico. Por ejemplo, desde que se informó la decisión de reducir la tasa de política monetaria en marzo y abril ha sido efectiva si se observa el comportamiento de las tasas de interés del mercado. Desde que se informó el primer recorte de las tasas al cierre de marzo, el promedio ponderado de la tasa de interés activa se redujo de 15,75% a 14,73% en mayo, lo que implica una reducción de más de 102 puntos básicos. Por otro lado, el promedio ponderado de la tasa pasiva bajó de 7,08% al cierre de marzo a 5,72% en lo que va de mayo, para una caída de 136 puntos básicos. Un punto a destacar es que el crédito al sector privado de moneda nacional creció una tasa interanual de 13,1% en el mes de abril, equivalente a un aumento de 64.624.4 millones, similar al crecimiento del mismo periodo del año anterior. Para el cierre del 2015 se espera que los préstamos al sector privado de moneda nacional crezcan a una tasa interanual entre 10 y 12%, consistente con la expansión estimada del Producto Interno Bruto nominal para este año. En otras palabras, la idea es que, y lo que indica la teoría, es que el crecimiento de la oferta monetaria y la expansión del crédito debe guardar estrecha relación con lo que es el producto nominal. Si el producto nominal va a terminar en 12, pues tanto M1, el medio circulante, como el crédito debe andar alrededor de 12, entre 11 y 12. Si se va más adelante, estaríamos corriendo el riesgo de que se produzca una corrida introspectiva que ponga en peligro el programa monetario. En términos del sector externo, los resultados preliminares de la balanza de pagos para el trimestre enero-marzo de 2015, al igual que el año pasado, presentan un resultado en el primer trimestre superavitario en la cuenta corriente, que en esta ocasión asciende a 246.4 millones de dólares. Vale destacar que este es el segundo saldo positivo en el primer trimestre del año 2007. Desde el año 2007. Desde el 2007. O sea, desde el 2007 nunca habíamos tenido un superávit en la cuenta corriente en el primer trimestre. Y esta es la segunda vez que eso ocurre. Y eso es una señal muy, muy importante. Hay diferentes factores que podríamos explicar que están incidiendo en este resultado. Como son el turismo, las remesas, la caída del petróleo y también, de alguna manera, el movimiento de la inversión extranjera directa.
Las exportaciones totales registraron una variación de menos 4.8%. En el primer trimestre del año. Este resultado obedece a que exportaciones nacionales, las nacionales de las totales, experimentaban una reducción de menos 15.7%. En el trimestre enero-marzo 2015, asociada principalmente a la disminución de las exportaciones de oro en menos 30 y plata en menos 30.6% y 43% respectivamente, como resultado de unos trabajos de mantenimiento en una de las plantas de la mayor empresa minera. No obstante la caída en las exportaciones nacionales, se observó un crecimiento interanual de 2 dígitos en el cacao, 28.7%, y el tabaco, 29.6% de crecimiento, así como un aumento de 6,2% en las exportaciones de zonas francas, lo que contribuyó a atenuar parcialmente la caída de las exportaciones totales. Es decir, las nacionales se caen en 15.7%, las totales, que incluyen zona franca, es de menos 4.8%. Y el efecto, lo que atenuó ese comportamiento fue básicamente el comportamiento de la zona franca y estos productos, el tabaco y el cacao, que tuvieron un extraordinario crecimiento. Resulta importante destacar los resultados positivos generados por las empresas de zona franca. En este sentido, durante el primer trimestre, este sector continuó exhibiendo un comportamiento favorable a reportar exportaciones por 1.252.6 millones de dólares, monto superior en 73 millones de dólares al registrar durante el mismo periodo con respecto al mismo periodo de 2014. Este comportamiento fue explicado en parte por el dinamismo de las exportaciones en zona franca, de manufactura de tabaco, fabricación de equipos médicos y quirúrgicos, confecciones textiles, productos eléctricos, entre otros. Por otro lado, las importaciones totales mostraron una caída de menos 2,8%, explicada principalmente por la disminución de la factura petrolera, la cual pasó de 985.6 millones de dólares en enero-marzo de 2014, oigan la cifra, 985.6 millones de dólares en enero-marzo de 2014, a 672.2 millones de dólares, 672.2 millones de dólares en igual periodo de 2015, es decir, 313.4 millones de dólares menos, 31.8% aproximadamente de disminución, lo que permite proyectar que la cuenta corriente de la balanza de pago estaría cerrando el año en torno al 2% del Producto Interno Bruto. Eso no se había visto en las últimas décadas. Eso es histórico. Bueno, ustedes me dirán que ahí está influyendo el petróleo, pero siempre en los resultados alguien influye, y aquí está pesando mucho el petróleo, pero también está influyendo el turismo y las remesas y la inversión extranjera directa. El turismo, por ejemplo, una primicia que resulta importante compartir con los agentes económicos y el público en general, es la relativa a los resultados acumulados del flujo turístico al mes de abril del 2015. En términos acumulados, durante los meses de enero a abril 2015, la llegada de visitantes no residentes fue de
1.961.364 turistas, lo que significa un crecimiento de 6,5%. Al arribar, 119.689 pasajeros adicionales en comparación con el igual periodo del año anterior. En esto valía la pena comentar que si no hubiese caído el sector turístico que nos visita desde Rusia, en más de 54.000 turistas que dejaron de venir, entonces hubiésemos terminado con un crecimiento cercano o en torno al 9%. Los ingresos por turismo en el trimestre enero-marzo alcanzaron 1.665.1 millones de dólares para un crecimiento de 7,4%, que son 114.6 millones con respecto al mismo trimestre del año pasado. Ese es uno de los factores que influye en el resultado de la cuenta corriente. Además de la caída de las importaciones, mayores ingresos por el sector turístico. Para todo el año se está esperando, se ha proyectado que el país, que visiten el país un total de 5.5 millones de turistas, los cuales generarían ingresos en divisa en torno a 5.800 millones de dólares aproximadamente, unos 400 millones más que en el 2014, con lo cual se consolida como la principal actividad generadora de divisas de la economía dominicana. Los resultados del mes de abril del 2015 estuvieron influenciados, como yo señalé, por la recesión económica y el problema geopolítico que está viviendo Rusia. Y eso tumbó el crecimiento un poco y solamente alcanzamos el monto que dijimos de 6.5% de crecimiento. Por otro lado, afortunadamente, el crecimiento acumulado en el influjo de turistas de Estados Unidos, América del Sur y el resto de Europa ha permitido contrarrestar con holgura la caída en los visitantes rusos. En ese sentido, el flujo total de extranjeros no residentes, si excluimos a Rusia, como yo señalé, presenta un crecimiento de 9,5% al excluir a Rusia. Pero no lo podemos excluir en términos de presentar las estadísticas. Eso es para mostrar que realmente ha influido bastante. Por el lado de las remesas, y esto tiene que ver con la nueva, cómo se está moviendo la economía, la dinámica de la economía norteamericana. Por otro lado, las remesas familiares concluyeron el primer trimestre del 2015 en 1.214.5 millones de dólares, para un crecimiento de 3,6%, evidenciando los efectos positivos de la recuperación de la economía de los Estados Unidos, principal fuente de remesas recibidas en nuestro país, con una participación de 72.3% en el total de la misma. Para el cierre del año se estima que el país reciba alrededor o en torno a unos 5.000 millones por este concepto, es decir, de remesas. Si a la remesa le sumamos los 5.800 de turismo, estamos hablando de 10.800. Y si a eso le sumamos la inversión extranjera directa, que se estima en más de 2.000 millones, entonces estamos hablando de 12.800. Y 10.000 millones de exportaciones, estaríamos hablando de 22.800. Es decir, esta es una economía que tiene toda la peculiaridad de ser proactiva en la generación de divisas. Y más aún que se ha producido un flujo importante de inversión extranjera y de personas que están estudiando el mercado
para, Seguir invirtiendo. ¿qué? Para seguir invirtiendo. Para seguir invirtiendo en el país. En términos de reservas internacionales, que es parte de la estrategia del Banco Central de continuar fortaleciendo los niveles de reservas internacionales, al 31 de marzo de 2015, las reservas brutas ascendieron a 4.962.7 millones de dólares, un incremento de 100,9 millones con respecto al cierre de diciembre de 2014, equivalente a 3.4 meses de importaciones. Yo recuerdo cuando a mí me hablaban los representantes del Fondo Monetario y las misiones, que el objetivo de la República Dominicana debía ser alcanzar por lo menos entre 2.5 y 3%, 3 meses de importaciones. Yo veía eso como algo inalcanzable y muy difícil de lograr. Y hoy tenemos 3 meses, punto 4 en el primer trimestre del año. Y debo decirle que ahí no están incluidos los bonos, porque los bonos fue en abril. Y estamos hablando de enero-marzo. En cuanto a las reservas netas, las mismas alcanzaron 4.797.8 millones de dólares para un aumento de 147.3 millones de dólares. Estos niveles de reserva han sido el resultado de mayores influjos de divisas al país, como señalaba, por concepto de turismo y remesas, y ahora se va hay un flujo importante por el Día de las Madres. Y por el ahorro que ha sido sustancial en la factura petrolera, que señalamos que eran unos 313 aproximadamente millones de dólares, que se importaron menos. La inversión extranjera directa alcanzó 486 millones de dólares en el trimestre, en los primeros 3 meses de 2015, esperándose que para el cierre del año un monto en torno a 2.300 millones, hemos estimado nosotros, que puede alcanzar la inversión extranjera directa. Y por último, el sector financiero, debo decirle que al cierre de abril del 2015, el sistema financiero muestra un nivel de solvencia consolidada que alcanza 17,04%, muy superior al 10% que establece la ley monetaria y los reglamentos, la ley monetaria y financiera y los reglamentos y los estándares internacionales. Asimismo, la morosidad de cartera de crédito es de apenas 1.50% y la rentabilidad del patrimonio promedio de 18,32%. Estos resultados evidencian que tenemos un sistema financiero rentable y patrimonialmente fortalecido. Ahora bien, ese es el sistema financiero total. Cuando lo segregamos a la banca múltiple, se refiere que esto representa más del 85% del sistema financiero total. El coeficiente de solvencia es de 14,95% al cierre de abril, presentando una morosidad de su cartera de solo 1.42%, siendo la rentabilidad sobre el patrimonio promedio de 20,97%. Asimismo, el coeficiente de cobertura de cartera vencida es de 209.34%. Eso significa que de cada peso vencido que tenga la banca en difícil cobro o en morosidad o en atraso, el banco tiene de cada 1.9, o sea, de cada 100 tiene 109 para hacer frente a una situación imprevista.
Eso es una fortaleza extraordinaria la que arrojan estos resultados. Yo creo, mis amigos, que el trimestre ha sido bonancible, si se quiere, muy halagüeño para los agentes económicos y las perspectivas todavía parecen ser mejores. Creo que nuestra economía, de acuerdo a la tendencia a ciclo que hemos hecho, podría estar terminando cercano o en torno a lo que fue el año pasado. No obstante, el proyecto del marco macroeconómico plantea un crecimiento de entre 5 y 5.5. Sin embargo, como van las cosas, podría ser, es dable esperar que el resultado en términos sea mucho mayor que lo que tiene el marco macroeconómico. La inflación, como señalé, va a estar por debajo del límite inferior de la meta del programa monetario. Vamos a tener mayores ingresos del sector turístico, positivo, y vamos a tener mayores ingresos de las remesas y también, ¿por qué no?, del sector exportador, porque lo que se presentó en la producción de oro y plata parece un tema coyuntural, porque ayer estaba mirando que el precio había recuperado el nivel que tenía por encima del año pasado, de diciembre. Diciembre, sí. Es decir, que ya no es un problema de precios, sino un problema que ellos cerraron o pararon dentro de su programa para darle mantenimiento a las plantas con que trabajan. Eso significa que el oro va a generar una posición más fuerte en términos de generación de divisas. Y la zona franca, que han estado dando señales muy claras de que están ampliando el círculo de acción y de diversificación de sus actividades y aumentando la generación de divisas a la economía y al empleo. Creo que una cosa importante es el resultado, muy importante, es el resultado del empleo que se obtuvo al finalizar el mes de marzo, que usamos para esto, como las encuestas son semestrales, y estamos utilizando ahora una encuesta continua, una encuesta de empleo continua, que vamos a tener datos mensualmente. Lo que hicimos fue el resultado que habíamos tenido de 235.600, lo enlazamos a través de una metodología econométrica con el método que estamos llevando de sacar mensualmente, en forma continua, los empleos mensualmente. Y nos dio el monto que yo les señalé, que es de 109.300 nuevos empleos netos, en que el 85% son formales. Y eso también es positivo. Yo creo que si a esto le sumamos el resultado que vienen teniendo las cuentas del gobierno central, en términos de prácticamente eliminación o llevar al mínimo el déficit, creo que terminó en torno a un 1%. Leí en un reportaje que hizo Uccelli en JP Morgan, de que el resultado era de 1% en el trimestre. Estamos por el camino correcto en el manejo de la economía dominicana.
bajo déficit fiscal y buenos resultados económicos. Esto se debe a los fundamentos económicos que tiene la economía, que de acuerdo al Fondo Monetario son fundamentos sanos, que lo que requiere son debidos o ajustes, leves ajustes en algunos términos con algunos elementos. Creo que con esto, con este nivel de reserva de 3.4 meses de importación, también nos da un respiro para garantizar la estabilidad, y evitar que se juegue con eso, porque eso pone en peligro más que a los empresarios y a los agentes económicos, que los afecta, a la sociedad, a las personas de menores ingresos, porque se le encarece el costo de la vida al subir por el efecto que tiene en la inflación. La depreciación de la tasa de cambio acumulada al 14 de mayo, de acuerdo a una publicación, dice que la República Dominicana tiene una depreciación de 1,1%. Está por debajo de Brasil, que tiene una depreciación de 11,6%, de Paraguay, que tiene una depreciación de 8,6%, de Uruguay de 8,5%, de Perú, que tiene una depreciación de 5,1%, de México, que tiene una depreciación de 5,1%, de Argentina de 4,4%, de Venezuela, con un asterisco, tasa oficial de 4,1%, Honduras 2%, Nicaragua 1,8%, República Dominicana 1,1% y Guatemala 0,6%. Sí, Colombia. Solamente Colombia, Costa Rica y Chile han logrado apreciar su moneda. Pero la apreciación lo que trae es pérdida de competitividad. Y entonces hay que buscar un término medio entre lo que usted puede soportar en términos de depreciación, que sea cónsono con su objetivo del tipo de la inflación. Como ustedes saben, el banco tomó una serie de medidas que fueron consideradas muy drásticas en su momento, y nos vimos precisados a intervenir el mercado porque había variado en más de 84 puntos en 2 semanas, sin haber razones monetarias ni fiscales, por rumores e inventos. Cuando hicimos la intervención, en poco tiempo recuperamos lo que habíamos intervenido y sobrepasamos en 200 millones, mejoramos en 200 millones. Eso significa que estaban acaparando. Y ahí se solucionó el tema. Con esto, mis amigos, doy por terminado esta rueda de prensa y si quieren hacer alguna pregunta, sí, con mucho gusto. Comenzamos con Alex Jiménez y continuamos con Pedro Cabo. Buenas tardes, señor gobernador. Un tema que va a llamar la atención en esta rueda de prensa de gran impacto económico, tanto en la producción nacional como las exportaciones, es el tema del cambio climático que está afectando la República Dominicana con el régimen de lluvia y por lo tanto afecta sectores prioritarios, por ejemplo, como la producción de tabaco, que es utilizada para generar más de 600 millones de dólares en exportaciones de puros, la actividad energética en las hidroeléctricas, la producción de alimentos, cuya caída pudiera generar importaciones, por ejemplo, de alimentos, para poner un ejemplo. ¿Usted no cree que ese tema debe ser incorporado a la agenda económica
de la República Dominicana y que incluso se pueda convocar hasta una cumbre económica, porque de seguir así pudiera afectar los números de la economía dominicana? Evidentemente que uno no puede pronosticar en términos de comportamiento de la naturaleza lo que va a suceder, porque según las explicaciones que yo he oído, es que la lluvia que venía, un viento, Sahara. sí, el fenómeno del Niño, y un viento lo empujó para Cuba, inundó a Cuba y dañó la cosecha y de agua. Y ahora está volviendo chubasco y está lloviendo en algunas zonas del país. Es evidente que esto tiene que tener un efecto directo, como usted señala, en la producción sobre todo en la agropecuaria y la ganadería, etcétera, etcétera. Y lo que nosotros pensamos que eso puede afectar de forma importante los resultados. El mismo caso que afectó la mosquita Del Mediterráneo. Mediterráneo. Eso afectó, que yo no lo quise mencionar, pero eso tiene un efecto, pudo haber afectado más de 200 millones de dólares de exportación. Esa medida tan drástica que se tomó por una mosquita que trajeron de Perú y que se metió por Bávaro, o Punta Cana, etcétera. Yo creo, sin restarle a la importancia que ha planteado Alex Jiménez a la pregunta, que creo que es muy oportuna, que cada cosa tiene su momento y que es un reto que tienen las autoridades para buscarle una salida a la situación. Lo que estamos apostando es que comience a llover. Normalmente aquí ustedes recordarán que cuando llovía en mayo todos nos salíamos a bañar en la calle, en pantaloncito corto. Oye, los que nos criamos en barrio saben que, Pedro, la lluvia de mayo, en Don Bosco, bueno, nosotros estamos apostando a que este es un tema transitorio y que volverá otra vez a reanimar, o sea, que la naturaleza no va a abandonar en esta parte. Plantear una cumbre, ese no es mi papel, pero es un tema que debe tomarse en consideración y tenerse en la agenda para enfrentarlo. Bien, don Pedro Cava, de Buena Fuente. Gracias, ¿no? Y del programa Diario de 4. Y Diario de 4. Tiene un mes y hoy nos dieron un apagón, pero fue de circunstancias. Hoy se ha dado a conocer una información que en el tiempo que tenemos asistiendo a este tipo de encuentros, aunque nos habíamos sentado por un tiempo, no se había dado a conocer. Y es la de que tuvimos resultados superavitarios en la cuenta corriente de la balanza comercial por primera vez en un primer trimestre, probablemente en décadas, incluso del siglo pasado. 2007. Pero con un ingrediente, Olguita, absolutamente diferente a los anteriores. Cuando habíamos tenido resultados superavitarios anteriormente, lo hacíamos con un decrecimiento de la economía, era combinado con un decrecimiento de la economía, o sea, crecíamos menos cero. En esta ocasión no. Y yo creo, señor gobernador, que usted debiera ordenar un estudio, porque probablemente se haya producido un cambio trascendente, fundamentalmente en los componentes básicos del modelo de desarrollo económico dominicano y de resultados de políticas, porque tampoco es así, los modelos, si tú no lo empujas, no accionan. Yo creo que se ha producido un acontecimiento importante, señor gobernador, y debiéramos ordenar un estudio especial de esta situación. Acordémonos que en los años 1990-2003, cuando hubo decrecimiento de la economía, hubo resultados superavitarios de la cuenta Sobre corriente. todo en el 2003. Sobre todo en el 2003. Porque la demanda se cae. Porque la demanda se cae. Y se cae, oye, nosotros importamos casi todo. Así es. Entonces Pero, lo que hay es una acumulación
de divisas en la sociedad Efecto, que no gasta. Exacto, porque es una economía dependiente de materias primas básicas. Sí. Ahora fue una combinación de la caída del petróleo y algunos elementos que están... Pero también ha habido factores nuevos como crecimiento, Olguita, ¿Qué? Olga, como crecimiento de turismo, remesas, etcétera. En definitiva, lo que le solicito, gobernadores, que por favor, porque el tema a mí me ha resultado muy interesante. Incluso yo revelé un trabajo que hice sobre el desarrollo dominicano, que resultados superavitarios aquí en la cuenta corriente solo ha habido los años 1990-2003, cuando ha habido decrecimiento en la economía. Sí. Y Olguita me ayudó a eso porque le pedí el serial histórico y salió a relucir eso. Ahora bien, que se produjera lo contrario, superavitario con crecimiento, yo creo que merece un estudio, pero detenido, porque no puede arrojar muchas cosas. Es que el petróleo ha bajado mucho. Tú tienes petróleo 313 millones hasta ahora, pero va a llegar a más de 600 millones. Yo había hablado de, una vez estimé en 800. Va a bajar el petróleo, Está subiendo el turismo. está subiendo la remesa, está Subiendo la inversión extranjera. la inversión extranjera. Entonces es una combinación, uno baja y el otro sube. Y la economía se está moviendo hacia arriba. Pero hay un modelo ahora más sólido. Hay un modelo de exportaciones, hay un modelo de agropecuario agropecuario y agroindustria, manufactura y zona franca, turismo y servicios, y minería, que no existía entonces con la vitalidad que tiene ahora. Hay cambios. Entonces no hay que hacer ningún estudio, ahí tú le diste la explicación. Es evidente, el cambio es Tú evidente. acabas de dar la explicación. Esos mismos cambios. Incorpóreme ahí al equipito. Catherine Díaz de Noticias SIN. Incorpóreme al equipito. Oscar. Sí, Catherine Díaz de Noticias SIN. Katia. El micrófono, por favor. Perdón. Ahora, ay, que es muy rudo. Muy buenas tardes, Catherine Díaz de Noticias SIN. Usted enumeró algunos factores que incidieron a este crecimiento de la economía en este primer trimestre. Uno de ellos fue la liberación del encaje legal de unos 10.000 millones de... No, yo no dije eso. Ah, bueno, pues así lo entendí. Pero No, quiero preguntarle... Perdón, yo dije que va a tener efectos. Ah, ok, va a porque tener. no se han liberado. Ok. O sea, todavía el programa no ha entrado en funcionamiento. Perfecto, muy bien. Gracias por la aclaración. ¿Se tiene pensado, además de estos 10.000 millones, una liberación adicional? Y quisiera yo escuchar la valoración que tiene el gobernador del Banco Central con las discusiones que están teniendo en el Comité Nacional de Salarios los sindicalistas o trabajadores con el sector empleador. Pero vamos por partes. Por favor. La primera pregunta que usted me hace... ¿Se habrá un adicional a la liberación? No, porque eso va por etapas. Primero tienen que utilizar los 10.000 millones. Y además, eso fue una forma de contribuir a motivar la utilización de recursos, porque está orientado a los sectores que necesitan soluciones habitacionales para los más pobres y de bajo costo. Fíjate que el tope es 2.4, pero se van a hacer casas de 900, de 850.000, de 1 millón, de 1.2, y el Estado va a aportar la tierra, el bono tierra, y hay una serie de incentivos que se van a traducir en beneficio del adquiriente de la vivienda. Ahora bien, usted me habló de salarios. Yo he expuesto claramente mi posición a ese respecto. Todo el que me ha hablado de eso siempre se le he respondido. Incluso el banco hizo un estudio y fue publicado en página abierta y todo el mundo lo conoce, o muchas personas lo conocen. En el mismo se plantea que hubo del 74, 79 para acá, hubo un aumento de la productividad del trabajo en el sector
productivo, y en términos de salario hubo una disminución de un 13%. Entonces ahí hay un desequilibrio. Entonces eso hay que buscar una solución, y la única solución que yo veo rápidamente es mejorando los salarios de los trabajadores y sobre todo de los que tienen salario mínimo, que necesitan 2 personas para poder cubrir la canasta. Entonces, mi respuesta es que sí, que estoy de acuerdo con que se mejoren los salarios de los trabajadores, y ellos están reunidos en una discusión y tienen sus aspiraciones muy claramente establecidas, y surgió precisamente de un análisis que hicimos en el Banco Central, en los argumentos con los que ellos están sustentando su posición. Hay alguien que dice que 14, ¿qué está hablando? 9.8%. La verdad es que ustedes recordarán que en el pasado se hacían aumentos de 25 y 30, y eso sí solucionaba y le daba dinámica a la economía. Así que yo lo veo. En la medida en que se mejore el salario, en términos que esté en términos reales, consume más, demanda más y se produce más y genera más empleo. Eso va a ir en beneficio de todo y de la sociedad y de la economía. Bien. Oscar Medina, de Hoy Mismo. Y ayuda a formalizar la economía. Buenas tardes. Hay dos elementos que evidentemente juegan un rol fundamental en los sectores generadores de divisas, turismo e inversión extranjera directa. Eso me quiero referir particularmente. ¿Y cuál sería el impacto, si el Banco Central ha evaluado o ha hecho alguna previsión sobre el impacto que en el futuro inmediato pudiera tener en estos dos sectores la apertura de Estados Unidos a Cuba, y cómo ya esto comienza a generar una dinámica turística y de inversión hacia Cuba que a muchos sectores les preocupa cómo pudiera eso incidir en República Dominicana? La percepción que yo tengo, escuchando a expertos en materia turística, es que dice que para Cuba colocarse al nivel de la República Dominicana en términos de oferta turística, le hacen falta como 5 años. Más, décadas. O décadas. Pero vamos a ponerlo. Y nosotros no nos vamos a quedar con la mano cruzada. Acuérdense que cuando nosotros comenzamos, Cancún era Cancún. Y hoy me visitó el embajador de México y estábamos hablando de eso, de que nosotros en los últimos años hemos generado mejor ocupación que Cancún. Aquí, esto es un fenómeno lo que ha dado en términos de explotación turística lo que está sucediendo en la República Dominicana. O sea, yo no le temo tanto, porque hay para todos. En el corto plazo. Pero eso no es un tema de corto ni de mediano plazo. Ese es un tema que podría generar una preocupación en el largo plazo. ¿Y en caso de inversión extranjera directa? No, nosotros yo he tenido reuniones últimamente con presidentes de bancos centrales de Centroamérica y Colombia. Periódicamente se reúnen 1 o 2 veces en el año. Y hablando de la inversión extranjera directa, nosotros somos líderes. Nosotros tenemos los últimos 12 años creciendo por encima de $2.000 millones de inversión extranjera directa. Y diversificada, porque el comercio se ha diversificado. Y mira aquí donde está, por ejemplo, del incremento de los 486 millones, 15.3 fue a turismo, pero 28% fue a comercio, a energía 20.6%, zona franca 11.6%, bienes raíces 11%, energía 20.6%, o sea que está bien diversificada. Siempre habrá, por el momento, por estos años, oportunidades de inversión en la República Dominicana. Lo que tenemos que crear son las condiciones para que el que invierte o el que viene a hacer su inversión tenga seguridad jurídica
y pueda hacer su inversión sin tener que perder mucho tiempo, un proceso más rápido. Eso es lo único que necesitamos. Y lo otro es garantizar paz social y seguridad ciudadana. Ahí está la clave. Porque esa es una de las ventajas que nosotros hemos tenido con la inversión, porque esos países que yo mencioné, no se puede salir a la calle. No, en Cuba, yo no sé, porque yo no he ido a Cuba nunca. Yo quería completarle algo más. Sí, sí. Yo quería completarle algo más. Aunque Cuba se ha aperturado, tiene la característica de que todavía el régimen cubano está ahí. Entonces ellos mantienen siempre el porcentaje alto en todas las actividades, en todo el quehacer económico. Entonces también eso frena todavía la inversión extranjera y el que se instalen grandes hoteles, cadenas hoteleras con ese régimen. O sea que todavía falta, aunque esté abierta, no se haya aperturado, es un proceso que tardaría mucho tiempo. O sea, para tiene que caer el régimen para que sea atractivo a la inversión extranjera y para que se instale. Cambiar el modelo. Porque el Estado sigue interviniéndolo todo. Claro. Entonces, eso no es atractivo ni para la inversión extranjera ni para un turismo más internacional. Bien, tenemos a Tania Nivar, Alejandro Fernández y Edwin Ruiz en ese orden. Tania. Sí, buenas tardes. ¿Quién es Tania? Tania Nivar, de Teleantillas, Canal 2. Sí, Teleantillas. Yo me parece escuchar ya la respuesta que me van a dar mañana cuando me pidan buscar reacciones a este alto crecimiento económico de un 6.5% de la gente, que no se siente en la población. Usted siempre ha hablado de el efecto que tiene el salario y un aumento, pero ¿cuáles otras medidas se deben adoptar para que ese crecimiento, sí, la gente lo refleje en sus bolsillos? Bueno, lo primero es que nosotros lo que hacemos es computar lo que produce cada sector y consolidar y dar un dato. Como hemos dado datos de poco crecimiento y ahora resulta de alto crecimiento. Nosotros lo que recopilamos informaciones en todos los sectores y damos un resultado. El papel de nosotros no es decirle, hagan esto. Esto sirve para hacer un diagnóstico, en todo caso. Por eso yo digo que una forma de mejorar, de que se siente, que se derrame ese crecimiento, es mejorando los niveles de salario. Eso es directo. Y lo otro, creando nuevas fuentes de empleo, pero todo viene ligado. Es un ciclo, una círculo virtuoso. Bien. Alejandro Fernández, de Argentarium. Tres notas bien breves. Una de Argentarium, y esa es pues felicitarlo, un tema que es de mucho interés de mi amigo Edwin Ruiz, porque viendo las cifras ahora a mayo, las reservas internacionales de hecho están en su punto más alto histórico, por primera vez por encima de los 6.400 millones de 6.244 millones de dólares, las brutas, y las netas 5.500 millones de dólares, que de hecho han seguido aumentando desde marzo. Me imagino que ahí el tema de los bonos soberanos yo lo expliqué. Juega un rol importante. No, pero usted no dio ese dato de No, yo de le mayo. di el dato a marzo. Sí, pero bueno. Le dije que estaba sin los bonos. Sí. Porque si hablo con ese, si doy ese dato, Alejandro, entonces dice, pero el que está metiendo los bonos. Como diría Edwin Ruiz. Bien, pero aquí viene una nota de... Es muy fácil así. Una nota de mi amiga Jacqueline Mora, me imagino que usted lo vio, en cuanto a la conciliación del crecimiento que estamos reportando, que ustedes están reportando ahora, y sin embargo el hecho de que la DGI, por tercer mes consecutivo, enero, febrero y marzo, de hecho reportó un decrecimiento en las ventas de las empresas que ellos fiscalizan. No sé la reacción de ustedes a eso. Julio tiene las informaciones, tú podrías referirte a eso, porque eso... Bueno, lo primero es que en cuanto a las ventas de la DGI va registrando las ventas que reportan las empresas, un número de ventas reportadas. Cuando tú ves ese número de marzo, por ejemplo, en octubre va a ser un número totalmente diferente.
Yo creo que es un elemento clave porque estamos comparando dos cosas diferentes. Si a marzo han reportado el 45% de las empresas, es un número que no tiene por qué ser similar al del producto. Yo creo que eso es un dato clave que siempre se pierde de vista. Bien. Entonces también en ese dato clave una nota de su amigo Eduardo García Michel en cuanto a la publicación del IMAE, del indicador mensual de actividad económica, que también pues creo que eso desde lo que febrero pasa, no se ha lo que publicado. sucede es que en un ministerio hubo unos cambios y estaban calculando algunas informaciones que no es la metodología estándar que sigue el manual de cuentas nacionales. Entonces, hubo un retraso, hubo unos cambios, entonces vinieron a sumar kilos con unidades, y cuando nosotros vimos esto no puede ser. Si ponemos esto nos van a tirar piedra. Entonces tuvo el banco que ir, involucrarse, a explicar la metodología y a mejorarla. Y eso produjo un retraso. Pero eso no quiere decir que no vamos a seguir publicando el IMAE. Aquí tú no puedes abanicar una sola vez. Si abanica una vez te tiran un artículo. Bien, finalizamos con Edwin Ruiz de Diario Libre. Hoy sale el IMAE y salen todos los datos en una hora. Lo que pasa es que tú no puedes poner disparate. Uno critica las informaciones. Uno critica las informaciones cuando le llegan. Cuando salen 3 días antes no dicen nada. Sí. No dicen nada si sale antes. Bien. Es como Edwin Ruiz, que hizo un comentario en la que señalaba que el banco estaba sobre ejecutado en términos de gasto. Y el Banco Central lo que tiene es una disminución del gasto en la ejecución de 340 millones de pesos. ¿Qué era lo que está pasando? Que contablemente, cuando hicieron, se lo explicaron, metieron flujo con stop, porque una cosa es cuando yo te doy a ti un repos, tú lo pones como tú no lo pones como un préstamo que tú le has dado a un banco por 1, por 2, por 3 días, y lo pones por arriba y lo pones por el otro lado. Se netea. Y al final se netea. Edwin. Fue Edwin Ruiz y no la Cámara de Cuentas. Pero bueno, eso está debidamente aclarado. Y lo que me interesa sí es el impacto que ha tenido el desmonte ya en 100 puntos básicos de la tasa de política monetaria en 2 etapas. Yo le dije que... lo que quiero saber es qué le parece el comportamiento del mercado. ¿Ha respondido adecuadamente a su entender? Yo lo dije, míralo ahí. Bueno, yo salí un momentico tal vez. Pasó de 15.75 a 14.73. La activa. La activa. Y de 7 a 5.72. ¿Y le parece Yo te he explicado que las medidas de política monetaria tienen un rezago de 2, 3 y 4 meses. Eso lo sabe Alejandro también. Que no es inmediato. No es inmediato. Y aquí se ha visto que ha habido una variación de 102 puntos básicos en la activa y 136 en la pasiva. Eso es lo que sucede, sencillamente, que hay un desfase. Cuando tú modificas la tasa de política y le bajas 100 puntos, 50 puntos, y después le bajas 50 puntos más, tú tienes que quedarte ¿qué tiempo esperando que tenga efecto de programación? El mecanismo de transmisión va bien, gobernador. Son 133 puntos y tenemos 45 días. O sea, en un mes y 15 días el traspaso ha sido más que completo. Pero normalmente cuando se toma la medida tú dura hasta 3 meses. Entre 1 y 4 meses se da todo el proceso. Eso lo he dicho también, pero no me hace caso a mí también. Bueno, y completado ese ciclo, ¿cuánto usted cree que baje la tasa de interés? ¿Cuánto estiman ustedes que se reduzca la tasa de interés? Ya ha completado el proceso de transmisión. Yo no podía predecir. Eso no es una bolita Porque esto es un problema de oferta y demanda. y de muchos factores exógenos. Yo no puedo vaticinar con rigurosidad
en cuánto se va a disminuir, pero de que va a disminuir, va a disminuir. El problema es que Alejandro siempre plantea, pero ¿por qué no agarran a lo de atrás? Que es más fácil. Yo no, la gente que me lee. Sí. Bueno, la pregunta que le hago es de mucho interés para todos nuestros lectores. Para todos. Porque realmente la tasa de interés es una variable muy fundamental. Sí, pero en está el en nivel de vida de la 14.73. ¿Perdón? Está en promedio ponderado en 14.73 la activa. Y la pasiva en 5.72. Sí. Y se están haciendo préstamos por sectores que van entre 8 y 9. Y lo del encaje legal se van a colocar a 6 para los interinos y a 8 a 20 años. Eso también va a influir. Y tasas fijas.